Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de producción animal, como todas las semanas acá, en la pantalla de Chacra Televisión. Hablamos con representantes del sector y, por supuesto, nos inmiscuimos un poquito en la actualidad de lo que pasa y no nos podemos quedar afuera del comunicado que ha emitido la Comisión de Enlace en respuesta a las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, como por ejemplo el aumento de las retenciones. De eso, en momentos nada más, escucharemos al prosecretario de CRA, Juan Pablo Carnats. Pero antes, ya me avisan que lo tenemos en comunicación, Adrián Bifaretti del IPCBA. Bienvenido, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, contentos de poder anunciar este acuerdo que ha realizado el INTI, el INTA y por supuesto también el IPCBA para contar sobre los beneficios de la carne sustentable. Sí, como vos mencionás, hace unos días se acaba de firmar un convenio entre estas instituciones. El objetivo es llegar a determinar lo que se conoce como declaración ambiental de producto de la carne vacuna argentina, ¿sí? Esta es un proyecto que apunta al análisis de ciclo de vida de nuestra carne vacuna, y tiene que ver con las demandas que se vienen dando a nivel internacional, los desafíos ambientales que se plantean, y es necesario tener una metodología que esté validada a nivel internacional, y en ese sentido, bueno, este convenio permite llegar a validar un poco cuál es la sustentabilidad de nuestra carne vacuna. Cuando vos le preguntás a los argentinos cuán sustentable les parece que es nuestra carne vacuna, 62% dicen que es sustentable por cómo cuida los recursos, por la cuestión social, el arraigo, y por la cuestión también económica, ¿no? La rentabilidad. Y verdaderamente esas personas que creen que es sustentable están en lo cierto, ¿sí? Lo que está haciendo falta es, con evidencia científica y con una metodología validada internacionalmente, bueno, llegar a ese valor para lo que es la carne de nuestro sector, de nuestro país, y a eso apunta este convenio, ¿no es cierto? Es muy interesante justamente esa triangulación porque el trabajo de hablar de la sustentabilidad de la carne y de la cadena, mejor dicho, porque tiene que ver con la comercialización, con cómo se produce y también las propiedades de la carne propiamente dicha. Ahora se suman dos instituciones muy importantes para acompañar este proceso. ¿Cómo ha sido la reunión con las instituciones y llegar finalmente a este convenio? Mira, esto no arranca ahora, sino desde hace tiempo el Instituto interacciona con varias instituciones del sistema científico-tecnológico. El año pasado ya, a través de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET, el Instituto convocó a 45 expertos y referentes en el tema de sustentabilidad de Argentina, y llegó a elaborar un primer informe, Carne Argentina, Carne Sustentable. Y en esta segunda etapa, como decía, bueno, hay que pasar ya a un nivel más de tener una herramienta concreta que pueda ser, de alguna manera, una credencial o una carta para presentar en los mercados internacionales, ¿no es cierto? Vos mencionabas la cadena de este proyecto. No solo participan estas instituciones del sector público, sino obviamente el sector privado. Van a aportar datos, 28 plantas frigoríficas representativas de todo el país, con sus respectivos proveedores de Hacienda, con lo cual es un claro ejemplo de un proyecto público-privado, y es inédito a nivel internacional, porque por ahí hay experiencias de empresas que han trabajado en su declaración ambiental de producto, pero no existen muchos antecedentes a nivel internacional de que en un sector se trabaje para llegar a este valor, ¿no es cierto? Así que la verdad que estamos muy contentos, y como te digo, es una interacción permanente, bueno, de un ida y vuelta con el sector, entre el sector público y el sector privado, ¿no es cierto? Bueno, usted y yo comprendemos el término de carne sustentable, pero aún hay mucha gente que no sabe muy bien a qué se refieren cuando hablamos de la sustentabilidad de este producto. Me gustaría que un experto me pueda justamente contar sobre lo que quieren comunicar con este término. Claro, la carne actualmente está teniendo muchos cuestionamientos, ¿sí? Muchos cuestionamientos desde el punto de vista ambiental,
por ejemplo, por el tema de emisión de gases de efecto invernadero. Y en realidad, nuestra producción ganadera, por el tipo de esquema productivo, con mucha presencia de pastizales naturales, de sistemas en donde la alimentación del ganado proviene fundamentalmente de pastos, de alimento que en definitiva no puede ser utilizado directamente por el ser humano, sino que es necesario que la ganadería lo transforme en proteínas de alta calidad, ¿no es cierto? Pero ese sistema también tiene mucha importancia, no solo lo que se pueda llegar a emitir en términos de gases de efecto invernadero, sino también lo que se pueda capturar, el carbono que pueda capturarse en el suelo a través de los sistemas ganaderos, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos de alguna manera es, primero, comparar con otros sistemas ganaderos de otros países, en donde entendemos que Argentina, por lo que explicaba, está muy bien posicionada, y después, bueno, en algún momento empezar a hacer valer también esta cuestión de los servicios ecosistémicos, que se lo llaman actualmente, esta cuestión de la captura del carbono, ¿no? Y déjame que aclare otra cuestión vinculada a las emisiones. Generalmente se la cuestiona muchas veces a la ganadería por la emisión de metano. En realidad el metano, como gas de efecto invernadero, tiene una duración en la atmósfera de unos 10 años. Cuando uno lo compara con lo que puede ser la emisión proveniente de combustibles fósiles, ¿sí? De la quema de petróleo, de carbón, de gas, ese dióxido de carbono que surge de la quema de combustibles fósiles puede estar en la atmósfera, estamos hablando de miles de años, 1000 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una diferencia muy importante que también queremos hacer, queremos difundir y queremos que se sepa en términos de conocimiento, que la sociedad entienda esto, sobre todo para aclarar mucha mala información o desinformación que generalmente están en las redes sociales en manos ya sea de influencers o de gente que no tiene el conocimiento necesario y lo difunde de igual manera. Y el proyecto en sí tiene esta esencia, ¿no? Bueno, poner evidencia científica y discusión sobre la mesa. No solamente el proyecto va a analizar todo lo que tiene que ver con la huella de carbono de nuestra carne, sino también que va a analizar otros aspectos, otros indicadores ambientales, todo lo que tiene que ver con posibilidad de acidificación de los recursos, de eutroficación, todo lo que tiene que ver con el inventario de recursos abióticos, naturales o combustibles inclusive, la huella hídrica, ¿sí? Muchas veces se cuestiona a la ganadería o a la carne porque utiliza mucha agua, pero cuando uno demuestra con un estudio de huella hídrica que la mayor cantidad del agua que usa la ganadería proviene de la lluvia y que se incorpora al ciclo del agua de manera natural, me parece que estas cosas también es bueno que la sociedad la tenga en claro y por eso con evidencia científica sobre la mesa, ¿no? Es fundamental poder visibilizar estos temas, pero también hay una cuestión, lo hablaba con un investigador y productor, por ejemplo, del sur de nuestro país, y me comentaba que el engorde esa pastura y que pese a que hay una gran diferenciación con otro tipo de producciones, no pueden darle ese valor agregado que tanto quisieran. Me gustaría saber, por un lado, por ejemplo, lo que es las producciones a pastura, por otro lado, lo que es la no emisión de carbono o este carbono neutro que se intenta hacer, o sea, todos esos beneficios que puede llegar a aportar un productor, ¿cómo esto se va a ver reflejado, por ejemplo, para el mercado de exportación claro, o justamente para el mercado interno y para que lo sepa el consumidor? Sí, el primer paso es poder demostrar estas cuestiones que uno dice, y por eso la importancia de tener los estudios y la validación de todos estos enunciados que, más allá de que se conocen y se saben, digamos, por el tipo de sistema de producción que tenemos, bueno, hay que tener esto validado de alguna manera, ¿no? Primero, tener la información científica y después, en la medida que los mercados vayan demandando cada vez más estas exigencias ambientales, cuando ahí hablas de blockchain o de trazabilidad o de algunas otras cuestiones que tecnológicamente de a poquito se van insertando en las cadenas agroalimentarias en general, estás diciendo, bueno, de la misma manera que algunos procesos de certificación de calidad, van a surgir como demanda de los mercados y demanda de los consumidores. El mundo y el mundo de los mercados más sofisticados, el mercado europeo,
el mercado norteamericano, empiezan a exigir estas cuestiones ambientales cada vez más, las cadenas de distribución, en fin, esto cada vez más va siendo cada vez más importante. Entonces hay que estar preparado. El proyecto que yo mencionaba es un proyecto que no se hace de un día para otro, lleva unos 18 meses como mínimo, es un trabajo enorme, con mucha labor de recolección de información, de registros y de procesamiento de información, con lo cual lo primero que hay que hacer es tener en claro cómo se van dando estos cambios, tomar conciencia de los mismos, que se vienen, que están cada vez más presentes, y después, bueno, tener la posibilidad de mostrar estas credenciales de alguna manera, ¿no? Y lo que vos preguntás también tiene que ver con esto. Hoy por ahí, yo sé que muchos productores consideran que, bueno, pueden incrementar costos de producción el hecho de trabajar bajo ciertas condiciones de sustentabilidad, pero en la medida que uno analiza e investiga, muchas veces la sustentabilidad no está ligada, digamos, directamente o linealmente a un incremento de costo. Muchas veces un manejo sustentable del suelo y de los recursos termina trayendo una serie de beneficios que, bueno, en términos de posibilidad de mejorar las cargas ganaderas, en términos de poder mejorar por ahí procesos de infiltración en el suelo y mejora de todo lo que es la actividad microbiológica del suelo, la vida del suelo. Y entonces, bueno, estas cuestiones hay que ir midiéndolas, estos costos-beneficios, hay que ir midiéndolas no solo desde el punto de vista de si se puede obtener un mayor o un mejor precio, sino también desde los costos y desde el ordenamiento de los sistemas productivos y la mejora de la productividad, que muchas veces está asociada a la sustentabilidad. Adrián, ¿cuándo le darán comienzo a este convenio? Este convenio ya está en funcionamiento, ¿sí? Se firmó y ya estamos en funcionamiento, así que esos 18 meses que yo mencionaba ya están corriendo, por suerte. Así que en un año y medio vamos a tener algún resultado como para mostrar. Y bueno, en el medio seguramente iremos informando de algún resultado parcial que se vaya dando, pero el convenio ya está, el proyecto ya está en marcha, ¿no? Lo vamos a seguir de cerca seguramente. Para cerrar me gustaría, porque no lo podemos dejar de lado y tiene que ver con la actualidad, bueno, por supuesto, nuevamente tema retenciones, nuevamente apretar la agenda al campo. ¿Qué comentario puede hacer, ya que forma parte de una entidad tan importante? No, el planteo siempre desde el IPCBA es un planteo obviamente técnico, ¿no es cierto? Pero más allá de lo técnico es siempre pensando en el mediano y largo plazo. Cuando uno dice, bueno, a ver cómo van a ser los nuevos requerimientos de sustentabilidad de un mercado, o muchas veces hemos mostrado la preocupación que tenemos por el crecimiento del veganismo o el vegetarianismo en Argentina, o a veces cuestionamientos que se le hacen a la carne desde el punto de vista de la salud. Siempre estamos mirando un poco más allá del día a día, ¿no es cierto? Yo sé que el día a día es más potestad para ser abordado desde la cuestión institucional y desde las cámaras públicas y las entidades agropecuarias, con una función por ahí más gremial y política. Pero del IPCBA siempre vas a tener la posibilidad de ir poniendo conocimiento y generar conocimiento en distintas temáticas, si ayudan a ir superando estas instancias de complicaciones o de dificultades en el corto plazo, bienvenido, pero siempre vamos a estar tratando de mirar a la cadena de ganados y carnes con una visión estratégica, ¿no? Que no siempre es de corto plazo, sino que es de mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, Adrián, por esta comunicación. Y por último, le robo, ¿qué otras cuestiones están trabajando? ¿Qué perspectiva hay de cara a este 2022? Bueno, el instituto siempre trabajando en varios frentes, ¿no? Estamos pensando retornar con las actividades de capacitación a campo. Durante la pandemia pudimos dar continuidad a todas las acciones de capacitación a través de Internet, ¿sí? En el entorno virtual. Más allá de que el instituto ya venía trabajando con un programa de capacitación virtual, pero bueno, la idea es retornar a las jornadas a campo, en el interior del país, como actividad de capacitación,
dar continuidad a todos los estudios de mercado que hacemos permanentemente y así como este proyecto de investigación vinculado a sustentabilidad, el Instituto también financia otras actividades, otras acciones de desarrollo de tecnologías que siempre apuntan a ir mejorando en todo lo que tiene que ver con productividad y calidad de nuestras carnes. Así que desde ese punto de vista también está en la agenda del IPCBA. Acciones de promoción, en estos momentos estamos encarando una campaña de promoción en Estados Unidos que, bueno, entendemos que va a traer varios beneficios también para seguir posicionando mejor a la carne argentina en ese mercado, ¿no? Ahí escuchábamos a Adrián Bifaretti, el responsable del Departamento de Promoción del IPCBA, nos contó sobre este documento que han formulado junto al INTI y el INTA, un trabajo de 18 meses. Estaremos esperando los resultados y, por supuesto, acompañando la posibilidad de mostrar la carne sustentable argentina y todos los eslabones de la cadena. Ahora nosotros nos vamos a una breve pausa y al regreso Juan Pablo Carnats, prosecretario de CRA. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Continuamos en Producción Animal y como bien se los había adelantado, escucharemos lo que ha sido una entrevista a Juan Pablo Carnats, el prosecretario de CRA, que nos cuenta cómo reaccionan ante los dichos del Gobierno Nacional. Bueno, un gusto como siempre. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien, pero expectantes ante tantas cuestiones que nos ponen en alerta. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que primero yo creo que partí de la base de que las retenciones son un pésimo impuesto, que se complica más, digamos, con este esquema de muchos tipos de cambio, ¿no es cierto? Al haber tantos tipos de cambio, encima de las retenciones tenés todo este problema, ¿no es cierto? Entonces, y hoy evidentemente eso genera un problema adicional en el sentido de que vos los insumos de cualquier producción agropecuaria lo estás comprando al contado con liqui o al MEP, ese es por lo menos el dólar que te fijan las empresas. En general, el oficial se dice que existe, pero no existe, y el productor, bueno, tiene el dólar oficial menos las retenciones correspondientes en cada producción, ¿no? Así que es una cosa que realmente no funciona y distorsiona la economía. Que no se arregla con parches porque, digamos, es la economía, el problema es la economía, es la macro, que hay que ordenar y que hay que coordinar.
Vos fijate que con la inflación estamos disparando este año una inflación del 60%, eso no es sostenible en ninguna economía, ¿no? Pues claro que no. El acuerdo, por otra parte, el acuerdo con el Fondo Monetario había sido tomado por el sector como un indicio de una buena noticia, pero enseguida, por supuesto, venía como coletazo esta mala noticia relacionada con las retenciones, con las restricciones. ¿Cómo continúan? ¿Cómo se ve el panorama? Porque realmente no creo que el campo pueda tolerar mucho más, o esa es la percepción que hay desde afuera. Sí, el campo no tolera más y aparte, digamos, económicamente y financieramente no resiste más impuestos. El problema es que, bueno, a ver, la parte buena es que el arreglo con el fondo es tratar de no quedar fuera del mundo del todo. Estamos fuera del mundo, ¿no es cierto? Tenemos esa complicación, porque no tenemos crédito internacional en ningún lado, o sea, el arreglo con el fondo era necesario. Pero el problema es que la disciplina fiscal que exige cualquier arreglo, una mínima, como parece tener este acuerdo, requiere cierto grado de ajuste. Y el ajuste no lo saben hacer, salvo poniéndole más impuestos a alguien. Y encima toda la situación geopolítica se complicó, así que rascando la olla del sector agropecuario, igual no van a tapar los problemas que se generan con los aumentos y los costos de la energía, el gas, por ejemplo, para ser uno de los temas más claros. Sí, el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia parecía que nos podía traer algún tipo de beneficio en cuanto a la comercialización. No sé en qué situación se encuentran esas tratativas, por ejemplo, para poder exportar trigo a España o, bueno, otras cuestiones que son demandadas también. No, lógico, eso va a ser necesario, o sea, Ucrania era una potencia que por ahí nosotros lo teníamos un poco lejos, ¿no? Yo tuve la oportunidad en el 19, creo, de estar en el Grain Summit en Kiev, y la verdad que a veces uno desde la distancia no toma la dimensión de lo que se producía allá, desde trigo hasta maíz, ¿no? Es el cuarto exportador de maíz del mundo. Entonces, evidentemente genera un bache, pero digamos nosotros, si no generamos o no incentivamos la producción y tomamos medidas como las que se toman ahora, y las otras que se pueden llegar a tomar, estamos complicados y evidentemente no vamos a aprovechar la desgracia que existe en el mundo hoy, ¿no? Con una necesidad de alimentos de un país que produce para una zona muy poblada, llamémoslo así. Ante tanta dificultad inflacionaria de decisiones políticas, coyunturales, ¿cuál es la postura que adopta CRA y qué es lo que le dicen a las autoridades como usted y también al presidente, aquellos que integran CRA, no solamente en la mesa chica, sino productores, por ejemplo, que se les acercan? Bueno, acá evidentemente lo que se quiere es la sacada de las retenciones, terminar con este tipo de diferentes tipos de cambio y sacarle el pie de encima de alguna forma al productor con esta catarata de burocracia y de impuestos, ¿no es cierto? Este es un poco el tema. Yo creo que al sector agropecuario, si se le saca el pie de encima, la cosa cambiaría brutalmente. Y esto es lo necesario hoy, ¿no? Es lo que debería hacer cualquier país lógico cuando el único sector que le produce la divisa genuina que tanto necesita es precisamente ¿no? Hace días nada más, en Expo Agro 2022, veíamos para la foto los distintos representantes políticos, tanto oficiales, perdón, como de la oposición,
todos juntos y celebrando aquel encuentro. En ese momento parecía que iba a haber algún tipo de acercamiento, alguna posibilidad con el ministro Domínguez, con diferentes autoridades. ¿En qué quedó esa instancia de las promesas en relación a los hechos? Mira, yo creo que el comentario pertinente es que acá tenés un tironeo en el gobierno que está clarificado por lo que puede ser lo que dice el ministro de Agricultura y lo que dice el secretario de Comercio. Y ahí, bueno, ves pulseadas a ver quién triunfa. Ahora han anunciado rimbombantemente una lucha contra la inflación. A ver, fíjate, sabés que somos campeones mundiales de inflación, ¿no es cierto? Hemos logrado pasar a Venezuela. Y las medidas que uno escucha, precios cuidados, ley de abastecimiento, etcétera, etcétera, bueno, ya son todas medidas fallidas y probadamente fallidas. El único animal que tropieza con la misma piedra parece que es cierto nomás que es el ser humano, ¿no? Valga la ironía. Ya parece que sí, Juan Pablo. Me gustaría saber si desde CRA, bueno, y puntualmente la mesa de enlace, tienen pensado emitir un comunicado, acercar algún tipo de posibilidad para apuntar hacia otro camino. Mira, estamos trabajando mucho con el Congreso, yo creo que ahí hay posibilidades para que, a ver, tratar de encarrilar ese tema. Nosotros hemos tenido reunión de mesa chica estos 2 últimos días, ayer y anteayer. Hoy tenemos consejo directivo de CRA, que en definitiva va a marcar las líneas que se van a proponer, ¿no es cierto? Lo que hemos conversado hasta ahora en mesa chica, en la mesa de CRA, mejor dicho. Así que veremos qué es lo conveniente, porque acá hay que ser muy inteligente en un país que tiene un índice de pobreza fenomenal, que tiene esta macroeconomía que te contaba, ¿no es cierto? Que siempre surge la famosa frase de Bill Clinton, en realidad no la hizo él, pero él la hizo famosa porque era más famosa que el que la dijo, es la economía estúpido. Y en este sentido creo que hay que ser contundente, fuerte, pero al mismo tiempo sutil e inteligente, ¿no es cierto? Hay que tratar de manejar esa situación y tenemos claro del enojo del productor, porque estamos todos enojados. O sea, eso está claro, ¿no es cierto? Brutalmente con rabia, digamos. Pero porque te dicen una cosa, después en otra y realmente no sabes dónde estás parado. Y lo peor que puede haber en el campo es la incertidumbre, que ya la teníamos, y si se podía haber tenido un poquito de confianza, yo personalmente nunca la tuve, porque conozco el periodo anterior, pero lo que hace falta es tener confianza. Y la confianza se pierde en un día y cuánto cuesta ganarla, ¿no? Claro que sí, Juan Pablo. Para cerrar, me gustaría 2 cuestiones. Por un lado, ¿qué pasa con el mercado de las carnes, tanto en el mercado interno como la expectativa de las exportaciones? ¿O qué perspectivas hay de cara a lo que se puede llegar a exportar? Porque en un momento hubo un cese de las mismas. Y por otro lado, bueno, ¿qué panorama tiene CRA puntualmente para este mediano plazo? Mirá, o sea, cuando se empezaron a tomar medidas restrictivas, dijimos que la carne iba a subir y que no iba a arreglar ningún problema, ¿no es cierto? Después se fueron apareciendo temas adicionales, ¿no es cierto? Arreglos que hacen algunos. Hoy sabemos todos que, digamos, Secretaría de Comercio intimó al frigorífico ABC al consorcio ABC, perdón, por incumplimiento de los pactos. Bueno, pero bueno, el que pacta con el diablo, la verdad que tiene que asumir los problemas
le pueden causar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí hay un tema que es potencialmente inarreglable, porque hoy a todo esto se te suma todo lo que va a venir y los menos terneros que vas a tener por la sequía, los menos terneros que vas a tener en Corrientes, por ejemplo, por citar uno de los problemas, por los fuegos y por toda la sequía y quemazones que hemos tenido. Entonces, el futuro es complejo y esta gente, digamos, uno siempre supone, ¿no es cierto? Prohíbe hace lo otro, cupifica, tiene esa manía de tratar de resolver los problemas en el momento del día y no pensar en el futuro, que el futuro es más producción y no hay otra, no hay otra alternativa. Al final terminan, digamos, las fuerzas del mercado, que simplemente somos todos, ¿no es cierto? Somos todos los que compramos y vendemos, todos los consumidores somos mercado. Va a corregir lo que haya que corregir. Y hemos llegado al final de nuestro programa, con actualidad, con lo que está pasando, mercado interno, exportaciones, principalmente de la industria cárnica en esta oportunidad, pero bueno, se lo hemos contado todo. Ahora sí, los invito a quedarse con toda la programación de Chacra Televisión. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana con mucho más de producción animal.